corre más que la arquitectura. La medicina surgió y encontró la estreptomicina, con lo cual desaparecieron todos estos hospitales y tuvieron que cambiar del uso, tuvieron que ser resilientes, es decir, todos estos hospitales se encontraron otra forma de trabajar para la realización de los edificios. Por esto es para mí tan importante el concepto de la resiliencia, la flexibilidad, es decir, que el edificio se adapte. Hemos vivido todos esta última pandemia, por suerte ya parece que superada, donde hemos visto cómo se han comportado los edificios que hemos diseñado y los edificios que teníamos para adaptarse a esta nueva movimiento, digamos, a esta nueva necesidad que provocó la lucha contra el COVID. Por lo tanto, digamos, buscamos conseguir, digamos, una arquitectura que sea evolutiva. Porque convalecer en un espacio doméstico es mejor que encerrarse en un hospital, ¿no? Hemos de trabajar, y pienso que es una idea que nos interesa, que es en el hospital abierto. Hospital abierto y adaptado a la escala humana, a la escala de la persona, a la escala doméstica. Pero realmente lo que realmente es un hospital es un lugar muy emocional. Un hospital es un lugar donde surgen las emociones muy fuertes, muy intensas, como son recuperar la salud o perderla, o perder a un ser querido. Por lo tanto, a lo que es evidente es que debemos tener en cuenta que la gente que está en el hospital, no solamente los que están enfermos, sino también los acompañantes, ¿no? El cuidador, los cuidadores y el personal, es un lugar donde existen unas grandes emociones que yo pienso que con la arquitectura, con las vistas exteriores, con el paisajismo, nos permitirá que este sea un lugar adaptado a las emociones que ahí se generan. Siempre me ha preocupado 6 cosas, en qué es lo que debemos aportar para la arquitectura. Primero es si existe esta arquitectura o específica para la medicina, o la arquitectura de cada momento ha respondido de alguna manera. Otra sería cuáles son estos edificios para la medicina. Quizá en este momento están cambiando mucho y no hay una tipología exacta para desarrollar estos edificios para la medicina. Otro sería el plan funcional, como ya he hablado anteriormente, que si define el proyecto y la arquitectura. Evidentemente es el guión de nuestra, o la partitura, ¿no? de esta parte que vamos a desarrollar. Y por tanto es muy importante, pero también debemos buscarle, no solamente es un número y un juego de piezas organizando estas funciones, sino que debemos buscar las funciones y buscar qué funciones van a realizar la gente que estará en estos edificios. También importantísimo para nosotros es cómo evaluamos la arquitectura de un hospital. Yo pienso pues, que debemos evaluar la arquitectura con los instrumentos que tenemos y que nos da la arquitectura. Un hospital con más luz natural es mejor que uno con menos. Un hospital con unos recorridos claros y sincréticos es mucho mejor que otro laberíntico. Es decir, hemos de evaluar con estos criterios de hacer esta arquitectura del hospital. Y cambiará la forma de proyectar y construir un hospital, seguro. Seguro, porque pienso que la pandemia ha sido un acelerador de la actividad del hospital, y por tanto debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y en 10 años, ¿cómo habrá cambiado el hospital? Yo pienso que cambiará mejorando sus funcionalidades y sus formas de trabajar en ellos. Pero realmente el hospital, que es el primer edificio híbrido de la arquitectura, es un edificio donde se mezclan
personales de diferentes culturas y de diferentes disciplinas, como enfermeras y enfermeras, médicos, gerentes administrativos, ingenieros, ingenieros biomédicos, con lo cual nos crea una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Muchas veces estos hospitales, quizá el más significativo es el McMaster de Canadá, donde es el hospital prácticamente superior a la población que le rodea. Por tanto, digamos, este edificio complejo lo debemos utilizar urbanísticamente para mejorar los barrios o para intentar solucionar problemas urbanísticos de la ciudad. Pero para avanzar, siempre digo, y por esto pongo esta diapositiva de los bogadores de esta canoa, hay que mirar para atrás. Y por tanto, hemos de ver en qué situación estamos. Yo pienso que estamos en una situación ideal. Nos ha tocado vivir, digamos, en un momento donde los cambios, la mejora de la esperanza de vida, la mejora de la mortalidad infantil está en una forma de stick. Aquí vemos cómo las diferentes tipologías que han enmarcado la historia de la arquitectura hospitalaria han ido cambiando, ¿no? El sistema claustral duró casi 400 años, el sistema pabellonario casi 300, pero las últimas tendencias, los últimos sistemas de construcción y de diseño de hospitales, como los hospitales sistémicos, digamos, en los últimos 100 años ha habido una evolución de la tipología rapidísima y va cambiando, ¿no? Quizá en este momento hay grandes arquitectos como los arquitectos Premios Pritzker que están trabajando también en este sector y generando nuevas tipologías y generando nuevos sistemas de ver el hospital, ¿no? Que es un tema importantísimo. Pero ¿qué problemas nos encontraremos? Pues también la población, vemos como en casi 10.000 años se encuentra en una situación plana y en estos últimos casi 200 años es cuando crece la población y hasta llegar a los 11.000 millones de personas, que es lo que piensan los geógrafos y los estadistas, que llegará al límite de la población. Pero por lo tanto, aún como estamos en este momento en los 7 millones, quiere decir que a 7.000 millones, quiere decir que va a crecer más la población. Por lo tanto, debemos pensar en que debemos hacer edificios que permitan la evolución de este edificio. También hemos de pensar que la población se está envejeciendo. En Europa estamos viendo que tienen esta forma y esta forma de la imagen de la izquierda, donde vemos que la población se ha envejecido, por lo tanto hemos de diseñar de una manera especial. Debemos de evitar zonas oscuras, debemos intentar hacer circulaciones muy claras, debemos hacer que sea muy legible cualquier intervención. La gente mayor pierde vista, la gente mayor se desorienta, por lo tanto hemos de hacer el edificio adaptado a nuestro futuro usuario. Nuestro futuro usuario van a ser gente mucho más mayor que la que está utilizando en este momento el hospital. Porque en este momento la sociedad no solamente demanda al hospital curar, sino que también viene la etapa de la regeneración. Es decir, vemos las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, es decir, la utilización del hospital se va intensificando de una manera, yo diría que exponencial. Al hospital se va a ir muchas veces al año y no se va a ir solamente para visitar un familiar, sino que se va a ir para ir según en qué etapa de tu vida estés mejorando, digamos, tu calidad de vida. Las pandemias, habrá otras pandemias y debemos de estar preparados. Aquí vemos un poco las grandes pandemias que han habido desde la famosa
gripe española o al SIDA, o en este momento, ¿no?, que estamos aún con el coronavirus. Debemos crear estructuras que sean fácilmente adaptables. El personal no lo podremos inventar y no lo podremos crear de nuevo. En España y en Europa, formar un médico tardamos 12 años, con lo cual no podemos improvisar, pero sí que debemos facilitar a estos profesionales unas estructuras físicas que sean cómodas para que ellos puedan trabajar de una forma óptima y mejorar sus procesos médicos. Con el SIDA, con el coronavirus en este momento, se han hecho utilizaciones. Aquí vemos una utilización de un hospital donde se utilizó el aparcamiento para hacer unidades de cuidados intensivos, o las naves de los pabellones, o un polideportivo como hay a mano izquierda, o como el famoso hospital de Wuhan, que ya está desmontado y es un hospital provisional que solo se construyó para los momentos intensivos de la pandemia. Las nuevas tecnologías. Yo pienso que las nuevas tecnologías ya están incipientes. Ya tenemos el paciente digital, que era un invento, yo diríamos, o una avanzadilla que se habían hecho pequeñas experiencias. Con el COVID ha sido fundamental. La gente se visita a través del teléfono celular. La gente no necesita su presencia física, y por tanto cada vez más estamos dando más servicios desde este edificio que va dando a la población. Para terminar, digamos, con una medicina de las 4 Ps, ¿no?, que sería predictiva, preventiva, personalizada y participativa. O quizá la palabra esta participativa es fundamental en cuanto a en cualquier actividad. Nosotros en este momento, y el proyecto que enseñaré, la participación es fundamental para poder desarrollar un proyecto adaptado a las necesidades de la sociedad que nos lo demanda. Por tanto, todo lo automatizable será automatizado, ¿no? Quizá vamos un poco atrás con respecto a muchas industrias que la automatización ha sido muy evolutivo. Sería la industria automovilística, donde la automatización es de una forma exponencial, pero nosotros también en los hospitales pronto vamos introduciendo el Da Vinci, que era el robot para tratamientos, para cirugía. Se utilizaba, digamos, solo casi experimentalmente, y ahora ya va apareciendo de una forma natural en todos los edificios. Pero lo que sí que es evidente es que es un lugar emocional. Por lo tanto, debemos trabajar con los colores, con las vistas exteriores, con el paisajismo, para conseguir que estas emociones puedan ser colaborativas con el espacio. Y también el diseño biofílico, quizás muy importante, la relación entre la vegetación y el edificio, o las vistas. Por esto, este es un hospital muy conocido, donde se ven el cuidado que han tenido para intentar y para ver la relación de todas las habitaciones con vistas exteriores y con vistas a vegetación. Y también debemos construir más rápido. ¿Por qué? Porque tardamos en España y en casi toda Europa 12 años desde que alguien planifica hasta que se entrega un edificio, si en medio no pasa ninguna crisis económica. Y esto quiere decir que los ciclos de desarrollo y de innovación médica han pasado mínimo 3. En los ciclos de innovación médica son cuatrienales, casi yo diría, con lo cual siempre construimos el hospital de ayer. Pocas veces construimos. Hemos de ser más abiertos para conseguir que no construyamos edificios que ya cuando están terminados son obsoletos. Y por tanto, también el cambio de estrategia general, ¿no? Con los nuevos sistemas, pienso que el hospital
debe ser, en este momento ha sido urbano, ahora es suburbano y en el presente o en el futuro será un hospital líquido, es decir, podremos trabajar con diferentes partes del hospital distribuidos en la ciudad de forma de trabajar con el kilómetro, ¿no? La distancia de 1 kilómetro que todo el mundo y evitar los movimientos de población que nos generan estos conflictos en las ciudades con el tráfico completamente colapsado y difícilmente problema de solución. Por tanto, digamos que el hospital del futuro deberá ser un hospital mutable y tipo acordeón, ¿no? Debemos adaptarnos, ¿no? De forma que podamos el edificio adaptarse a las necesidades. Yo pienso que ahora en estos últimos 2 años del COVID hemos visto cómo hemos estresado la arquitectura del hospital para dar respuesta a esta demanda tan importante o tan grave que ha sido del COVID. Por tanto, digamos que como ideas generales es que tendremos que industrializar más la construcción. No podemos construir casi como hace 100 años nuestros edificios hospitalarios. Hemos de estar más a nivel de la medicina, que avanza de una forma exponencial y de una forma internacional muy importante. Las tecnologías 5C nos ayudarán. Los materiales que no cuidamos, el valor y la importancia que tienen los materiales que ponemos dentro de un edificio con sus respuestas, no solamente físicas, sino también la respuesta ambiental. El módulo estructural, ¿no? Debemos reconsiderar estos módulos cortos y que con el tiempo no permitirán colocar nuevas tecnologías ni colocar edificios o nuevas funcionalidades que irán apareciendo. Y ahora también para completar un trabajo que hemos desarrollado, que es un tema muy difícil, que es un hospital de cáncer infantil en la ciudad de Barcelona. El principio más importante, digamos, de este proyecto fue plantearnos qué imagen debíamos dar de este edificio para que el niño y el acompañante tuviera una forma de entender dónde entraba. Y con la dirección del hospital creamos un pattern que era las 4 Ps de los hospitales infantiles, que era el play, que el play sería que los niños juegan, por lo tanto, en un hospital infantil deben haber zonas de juego de niños, por lo tanto, debemos diseñar partes que serán zonas de juego para que puedan jugar y se sientan en su ambiente. Al pain, que es intentar evitar el dolor, que esto ya se consigue. La implicación de los profesionales, la tercera P, y después los parents, es decir, los familiares. El niño en este hospital estará ingresado con el padre o con la madre y son un conjunto. Por lo tanto, deberemos o hemos diseñado de forma que puedan estar siempre el niño acompañado del padre o de la madre. Incluso cuando van al área quirúrgica, el niño también entra hasta a esta área con el familiar. Esto es un hospital que se aprovechó, un hospital en Barcelona solo hay 2 hospitales infantiles muy grandes. Esto es importante, hacer hospitales que permitan tener muchas especialidades de forma de poder dar un servicio a la población importante, y se aprovechó un edificio existente para construir este edificio monográfico contra el cáncer infantil en la ciudad de Barcelona. Esto es la imagen del edificio antes de empezar la rehabilitación. Era un edificio
destinado a la enseñanza, es decir, una escuela de medicina y escuela de enfermería que se trasladó a otro lugar. Y para empezar a proyectar este edificio se pensó en buscar la co-creación, es decir, trabajar con los usuarios. Y lo primero que se hizo es preguntar a la gente que interviene en estos edificios. Pero no solamente a los médicos y las enfermeras, sino también a los niños, preguntar a los niños y preguntar a los familiares, preguntar a los acompañantes, es decir, buscar una sistemática para demandar qué es lo que nos demandaban estos usuarios. Fue muy curioso porque los niños que habían sido intervenidos en una intervención hospitalaria, siempre que se le preguntaba sobre cómo era el quirófano donde entró, y ellos siempre dicen que era un espacio negro. Y realmente no es verdad. Los quirófanos normalmente son o blancos o son de color verde claro, pero nunca son negros. Pero la sensación que el niño tenía era de entrar en una zona negra, en una zona, digamos, como opresiva para ellos. Con lo cual, los quirófanos nuevos que hemos diseñado quirófanos con ventanas al exterior. El niño entra dentro del quirófano acompañado de la madre y viendo luz natural y viendo imágenes que se proyectan en las paredes de imágenes relacionadas con su vida. Para crear este espacio de co-creación se dividió los espacios en 4 espacios. Los espacios de recepción, cómo recibimos a este paciente infantil, cómo recibimos al acompañante estresado por el diagnóstico que va, cómo se vivirá en la planta de hospitalización, qué espacios de soporte van a ser necesarios, es decir, espacios de socialización, espacios de rehabilitación y cómo vamos a llenar las horas de la gente que está en este hospital. Las horas y la sensación del tiempo es muy diferente en función de si estás esperando resultados, de si estás trabajando. Si estamos trabajando, las 7 u 8 horas que estaremos trabajando pasan volando, pero estar 7 horas esperando el resultado de unas pruebas o esperando o acompañando a alguien, el tiempo cuesta mucho y debemos diseñar pensando en estos espacios. Por lo tanto, a través de una ingeniería que organizó y sistematizó este sistema de co-creación, nos fueron dando una serie de espacios que debíamos incorporar a la arquitectura hospitalaria y al plan funcional estrictamente estricto, digamos, para conseguir esta idea de este hospital. Aquí hay una pequeña lista de algunas de las funcionalidades que nos pidió, que resolvimos con este edificio. Es como las habitaciones infantiles, las habitaciones de inmunodeprimidos, con presión positiva, y habitaciones de paliativos, ¿no? Esto es gravísimo y fue el diseño que hicimos de estos espacios fue muy sensible buscando, ¿no?, cómo unos familiares se van a despedir del niño en estas 2 zonas de cuidados paliativos. Bien, aquí vemos el edificio en los primeros esquemas y las primeras ideas arquitectónicas. Se conectaba con un puente al edificio, digamos, principal. Aquí vamos a pasar someramente a las plantas del hospital. Hay una primera planta donde existen servicios generales como son la rehabilitación o la medicina nuclear. Resolvimos la salida del Éxitus a través
de una zona discreta del hospital, la entrada principal, donde ahí se ubicaron todos los servicios de consulta externa y de hospital de día, es decir, todas las funcionalidades que entraban y salían y que no pasaban más de unas horas dentro del hospital. En esta zona también había 2 pequeños quirófanos para poder implantar a los niños los portacats. La planta superior es donde se ubicó la unidad de hospitalización y donde creamos más los espacios que nos demandaron en los espacios de co-creación. Es decir, espacios que todo y ser zonas de habitaciones, crear una serie de ámbitos para que se pudiera salir del ámbito cerrado de la habitación. Es decir, buscar espacios donde el niño y el acompañante pudieran estar relajados o pudieran estar fuera de un ambiente cerrado de una habitación. Hay que tener en cuenta que los médicos nos dijeron que estos niños son niños que pasan fases y pueden pasar una fase, pasar unas horas muy mal, y en cambio, al cabo de unas horas, el niño está a la mar de contento. Es decir, que era interesante trabajar en estos espacios nuevos y estos espacios que no eran estrictamente los de la habitación. Aquí es donde había las habitaciones de aislamiento, también muy importante. Las ubicamos en la parte superior, dado que las condiciones de la climatización hiper especial e hiper limpia de estas salas nos iba bien colocarlos en la planta más superior. Y en una planta superior se ubicaban ya todos los laboratorios. Cada vez más el hospital demanda laboratorios para poder hacer diferentes técnicas y diferentes prácticas con los pacientes. Y una planta, evidentemente, de instalaciones que nosotros en este momento, cada vez las instalaciones tienen más importancia en la configuración arquitectónica de los edificios hospitalarios. Nosotros estábamos trabajando en la idea de reservar un 10 o un 15% de superficie para las instalaciones y cada vez nos está aumentando más y nos va a aumentar porque yo pienso que es una consecuencia del COVID, va a ser que vamos a trabajar con más volúmenes de aire y con unos movimientos de aire mucho más grandes para permitir y evitar las contaminaciones. Estos fueron algunas imágenes o trabajos de aproximación al problema. Las habitaciones todas son individuales, pero evidentemente con cama para el acompañante. Esto ya lo he explicado al principio, de siempre el niño está ingresado con la madre, es decir, la madre o el padre, y por lo tanto puede estar en este espacio. Y siempre cuidando los temas de iluminación natural, los temas de que la luz, los temas de las vistas lejanas, los temas que nos provocaba, digamos, que mejoraba la calidad de estos espacios para la salud, ¿no? Aquí vemos ya algunos trabajos. Aquí mano derecha veis la zona que hemos diseñado para la unidad de paliativos, donde se crea, digamos, 2 habitaciones independientes con unos espacios para la familia, unos espacios incluso para una pequeña cocina para poder prepararse y no salir de este ambiente, con un cristal donde vas viendo la evolución del niño. Digamos, son espacios muy trabajados porque realmente son espacios donde las emociones son altísimas y la gravedad de estos pacientes implica, digamos, un diseño y un cuidado muy especial, ¿no? Esta es la imagen del edificio inicialmente y esta es la imagen del edificio ya terminado.
aquí sí que nosotros siempre hemos hecho un edificio que pocas veces hemos hecho, ¿no? Si en cierta manera estudiamos los diferentes edificios y aquí trabajé mucho la idea y el concepto de fachada. Yo pensaba que la fachada de un edificio de estas características de cáncer infantil no podía ser una fachada con unos agujeros y con unas ventanas, sino que debíamos crearle una piel exterior que nos permitía protegernos del sol, de levante y de poniente y del sol, para de esta manera quitarle la sensación de edificio institucionalizado, es decir, un edificio donde una serie y una repetición de ventanas ordenadas crean unas sensaciones. Trabajamos el buscar que la sensación de cuando te acercaras a este edificio no fuera la de un edificio cerrado, sino casi que fuera un edificio sin ventanas, ¿no? Y por esto diseñamos esta idea de esta envolvente que nos permitía protegernos del sol y además darle este carácter diferente, ¿no? Es un carácter, yo pienso, o sea, no de un edificio cerrado, sino de un edificio más abierto y también con los colores permitir también quitarle este carácter. Nunca había hecho un edificio en colores yo y pienso que fue interesante para nosotros, para nuestro equipo, el buscar esta nueva imagen del edificio. Aquí vemos algunas imágenes, como a la izquierda, cómo se construyó el puente de unión con el hospital infantil, la entrada principal y algunas imágenes de este edificio, y de la forma en que, digamos, este brisolé exterior cambió completamente el concepto de acercamiento a esta fachada, ¿no? También se aprovechó evidentemente para colocar unos cristales fotovoltaicos, con lo cual en las fachadas donde había suficiente asoleo se ubicaron estas piezas fotovoltaicas que nos servían para protegernos del sol y a la vez de generación de energía solar, energía eléctrica, que ahora con el gran cambio y el gran incremento económico que ha representado la guerra de Ucrania para Europa, si teníamos previsto amortizarlo en 6 años, yo pienso que en este momento se amortizará en 2 o 3 máximo, porque el crecimiento que en este momento tiene el coste de la energía está disparado y hace que estas nuevas tecnologías de tratamiento de las células fotovoltaicas se amorticen de una forma rapidísima. Y la idea esta de la ambientación o de la resiliencia, ¿no? Cuando terminamos el edificio buscamos caracterizarlo de forma de buscar a los niños y a los usuarios, ir creando espacios con unas imágenes, casi todas de animales, de forma que con unas formas muy claras, ¿no? Estas mariposas con colores, de forma que el niño entrara en este ambiente, en un ambiente no claustrofóbico, no un ambiente hospitalario hostil, sino en un ambiente completamente adaptado a sus necesidades. Diseñamos también el mobiliario. Yo pienso que es fundamental en la arquitectura hospitalaria llegar a proyectar y a diseñar el mobiliario, del edificio, porque acabas de completar
la calidad o los espacios como han sido pensados. Por esto se diseñó con este tipo de mobiliario para también que el niño juega, ¿no? Ahora que ya funciona este edificio, hemos estado viendo cómo está adaptado a su escala, son más bajos de lo normal. Por lo tanto, vemos que cuando entran dentro de este espacio no tienen la sensación de estar entrando en un hospital, sino que están entrando en un espacio pensado para ellos. O aquí vemos con peces, un tema también importante, la resonancia, ¿no? Diseñamos esta resonancia creando como si fuera un submarino y que estuvieran dentro del mar, que estuvieran con estos peces y estas tortugas que hay en las paredes, de forma que a los niños, gracias a este tipo de decoración, han logrado reducir, como ya sabemos todos, cuando a un niño hay que hacerle una resonancia, normalmente hay que anestesiarlo para que se esté quieto, pero en cambio han logrado reducir un 10% las anestesias, con el consiguiente mejora de la calidad del servicio y también de no atacar, digamos, a los niños, ¿no? con una anestesia que siempre es difícil. Los espacios abiertos, este es el puente de unión, otra imagen del vestíbulo de entrada, incluso las formas de cómo íbamos tapando los espacios, también creando estas figuras como vegetales, y también el color, buscar, hay un fondo de la arquitectura normal, es decir, con piezas en madera protegida digamos, con superficie limpiable, pero el color lo dan esta ambientación, ¿no? Casi nosotros decimos, no, primero hacemos casi el edificio y después le adaptamos o le ponemos esta capa nueva de ambientación infantil. Bueno, aquí vemos el vestíbulo, con vistas lejanas. Esto para mí también es muy importante, hacer ventanas que permitan a los familiares perder la vista en el horizonte, ¿no? Has recibido noticias gravísimas y debes crear espacios para que una persona pueda estar sola, casi en contacto con el horizonte, y buscar estos espacios, ¿no? Aquí ya vemos también con unos diseñadores diseñaron estas columnas donde los niños, como aquí se ve que estos dos niños juegan con estos artilugios y les va cambiando las formas que tienen, que surgen de estos tótems, con lo cual el niño entra en este espacio no como entraría en un hospital, sino entrando casi en una zona donde se activan y van a estos espacios, ¿no? A mano derecha vemos también algunas imágenes del tratamiento de algunos espacios individualizados para que las familias puedan tener sus espacios de relación. Y también esto sería unos espacios de estar, estos espacios que decía que nos pidieron durante la etapa de la cocreación, nos pidieron espacios para realizar este tipo de actividades, o espacios para las familias reunirse y hablar de los problemas que pueden haber tenido. Aquí vemos, bueno, diferentes zonas donde hemos ido creando estos espacios, donde buscando también no sé, estos agujeros de forma que los niños juegan, o esta cueva que hay a mano izquierda donde se entra. Es decir,
adaptar las salas de espera no como un sistema de espera, sino creando, digamos, estas atmósferas y que el niño pueda jugar y pueda, por tanto, sentirse que no está en un espacio esperando que sea intervenido. Esto sería la cafetería superior y nada más. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaré muy amable en contestarles. Muchas gracias. ¿Sí? Si alguno tiene preguntas, pero podemos hacer un par de preguntas, pero preguntas para ir con el tiempo. Si no, darle las gracias a Albert por su participación. Albert, muchas gracias. Extraordinaria tu exposición y motivadora. Creo que abarcaste dos poblaciones muy importantes, el adulto mayor y los niños, y eso aquí estoy seguro que el auditorio lo dejó más que complacido. Un abrazo y gracias por tu participación. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.